Bueno, hermano, esta mañana vamos a estudiar el bautismo y la tentación de Jesús. El bautismo y la tentación de Jesús. Y estos, hermanos, son dos sucesos claves que marcan el comienzo de su ministerio público. ¿Cuáles han sido, hermano, los sucesos en tu vida que han marcado un comienzo? A lo mejor algunos de ustedes cuando se graduaron de la universidad, a lo mejor algunos de ustedes cuando se casaron. Hace 50 años que se casó hermano Rubén, marcó tu vida. Y mire, todavía está fiel en el matrimonio. Qué ejemplo, ¿no? Cuando vamos al kinder y ya mi hijo se gradúa, y vas a la universidad y ya se gradúan, y agarras un doctorado y te gradúas, es un ¿qué? Comienzo, es un empiezo. Pero mi Señor Jesucristo, hermano, cuando viene a la tierra, va a permitirnos ver dos sucesos claves que marcan públicamente su ministerio. Y para aquellos que toman notas en el bosquejo el día de hoy, en primer lugar vamos a ver Jesús es bautizado por Juan el Bautista y confirmado por el Padre. Lo repito una vez más, Jesús es bautizado por Juan y confirmado por el Padre. En segundo lugar vamos a ver Jesús es tentado y puesto a prueba en el desierto. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver la aplicación, qué es lo que ese texto nos enseña en esta mañana. Así, hermanos, aquellos que toman notas, vamos a la exposición, vamos al primer punto. Jesús es bautizado por Juan y confirmado por el Padre. La semana pasada vimos, hermano, que el principio del evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios, como nos dice Marcos, llega por la proclamación. ¿Cómo Juan el Bautista fue confirmado como profeta? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo ahora Jesús va a ser confirmado por Dios? Por una voz audible. ¡Wow! ¿Lo puedes creer, hermano? Que tanto Juan como Jesús, Dios tiene la aprobación de ellos. Dios los aprueba. Así, hermano, que note ahí en el versículo 9 que Jesús llega de Galilea al río Jordán. El evangelista, hermano, me encanta, Marcos, a Marcos, hermano, no le preocupa cómo nació Jesús, el pesebre, los ángeles, ¿verdad? Un comentarista dice que este evangelio es el evangelio en anabólicos. ¿Quién sabe qué son anabólicos? Que te hace crecer, ¿no? Que la gente se inyecta para los fisiculturistas para hacer crecer el músculo rápido. Un comentarista dice que este evangelio es el evangelio con anabólicos. ¿Por qué? Porque va rápido Marcos. A Marcos no le interesa a los ángeles, a Marcos no le interesa a José y María, a Marcos no le interesa el burrito, nada, sino que dice que al principio del evangelio, como está escrito, y rápido, Juan el Bautista aparece e inmediatamente vemos a Jesucristo descender. 30 años después, Marcos no nos los narra. Pero dice aquí Marcos, note la geografía, el evangelista menciona Galilea. Y es para ayudar a nosotros, los lectores, a ubicar Nazaret. Porque Nazaret era una pequeñita aldea, hermano, insignificante. Y Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento. No hay nada en el Antiguo Testamento sobre Nazaret. Sin embargo, con historiadores, por ejemplo, como Josefo y otros historiadores, mencionan que esta ciudad Nazaret contaba con al menos de 500 residentes, era muy pequeña. Pero note, hermano, cómo la geografía cambia. Vino Jesús de Nazaret de Galilea y dice, y fue bautizado ¿por quién? Por Juan en el Jordán. Vemos aquí otra escena, el bautismo de Jesús. Mateo, hermano, nos ayuda a entender más el bautismo de Jesús. Pero Marcos simplemente dice que vino Jesús y lo bautizó Juan, sin darnos el diálogo que pasa en Mateo. Y muchos han especulado por qué Jesús fue bautizado. Si no era el Hijo de Dios, era el que no tenía pecado, ¿por qué la necesidad de Jesús de bautizarse?
¿Tenía la necesidad de arrepentirse Jesús? ¿Tenía la necesidad de arrepentirse de su pecado? No, porque Jesús es Dios encarnado. Pero me gusta cómo lo dice Horty France, un anglicano de Inglaterra. Dice esto Horty France en su comentario y me gusta darle crédito. Dice Horty France que al aceptar el bautismo, Jesús se identifica con la ideología del movimiento bautista, que sería la plataforma de lanzamiento para el suyo propio, haciendo de su bautismo en efecto un voto por la visión de Juan de un pueblo de Dios restaurado. ¿Qué predicaba Juan? El Señor viene, arrepiéntanse. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El juicio de Dios viene, arrepiéntanse. Nación, arrepiéntanse. Pónganse a cuentas con Dios. Vengan y bautícense. Era algo radical, como lo estudiamos la semana pasada. Pero ¿por qué Jesús se bautiza? Bueno, Mateo nos da la respuesta para cumplir toda justicia. Jesús y Juan se ven cara a cara en el bautismo. Ahí cara a cara, creo que es el único momento que se ven cara a cara. Después de ahí ya no se ven. Y Juan le dice, bueno, ¿tú por qué vienes a mí? ¿Sí? Al contrario, Jesús, tú bautízame a mí. Y ahí hay un diálogo en Mateo, y no voy a ir, hermano, ahí porque me tienta ir ahí, pero me quiero quedar en Marcos y no quiero ir a Mateo. Sí, pero hay una conversación ahí en Mateo, pero Jesús, hermano, al bautizarse, se identifica con nuestra necesidad humana para cumplir toda justicia. Cristo, hermano, al bautizarse, se identifica con el pueblo de Israel. Porque primero vino ¿a quién? Primero, ¿a quién vino Jesús? ¿A quién primero? ¿A la casa de quién? De Israel. Y después dijeron, vayan y prediquen el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Ahí en Hechos 2. ¿Sí? Hay una reversión, hermano. Cuando la torre de Babel, Dios desparce ahí en Babel. Dice que Dios a la humanidad la desecha por allá, por acá, a las naciones. Génesis 11 y después Génesis 12 vemos a quién llama Dios. Abraham, a una nación. Y luego estamos estudiando el Levítico y hay leyes de que Dios quiere que su pueblo lo imite con su carácter santo. Y en la Biblia, hermano, ya no vemos qué hace Babilonia, qué hacen los otros dioses, sino que simplemente es que una nación. Y Juan le está predicando a la nación de Israel. Y Cristo viene a predicarle ¿a quién? A Israel. Y después Cristo revierte lo que pasa en Babel. Ahora dicen, ahora vayan y prediquen este mensaje a las naciones. Y ahorita te voy a dar lo que el diablo le ofreció a Cristo en la tentación. ¿Sabes qué le ofreció? Las naciones. Ya me desvié de mis notas. Pero hermano, Jesús se bautiza por... Alguien puede decir, bueno, no que Jesús es santo, no es Dios, y lo bautiza un hombre, Juan. Puede haber esa pregunta. Pero no, Jesús, hermano, se identifica con el pecador, se identifica con nosotros, con su pueblo, y toma la vergüenza y se bautiza. Dice Mateo, para cumplir toda justicia. Qué privilegio para Juan el Bautista bautizar al Hijo de Dios. Pero note, hermano, el texto que dice Marcos, inmediatamente al salir del agua. Jesús vino con Juan, se sumergió, se inmersió. Ahí la palabra en el griego es baptizo, se sumergió. Y note, hermano, cómo el texto nos dice, y al salir rápidamente ¿de qué? Del agua. O sea que hubo un zambullido, una sumersión. Por eso, hermano, nosotros no bautizamos a bebés. Sprinkle, rociamos, no. Sino que el bautismo es ¿qué? Inmersión,
bautistas, sumergimos. Pero aquí, hermano, note que Marcos dice que vio los cielos que se abrían. Otra traducción, la Biblia textual dice, vio que se rasgaban los cielos. Y aquí, hermano, me encanta porque cuando fui al original, en el original es rasgar. Mateo, Juan, Lucas utilizan la palabra se abrieron. Y Marcos, hermano, es el único que usa esta expresión. Reina Valera usa abrir. Nueva Biblia de las Américas usa abrir. La Biblia textual dice que se rasgó. Y puede decir, pastor, ¿cuál es ¿Cuál es, pastor? Bueno, hermano, cuando uno va al texto griego, al original, ahí la palabra es rasgar. Wow, se rasgaron los cielos, dice Marcos. Y hermano, no es por Marcos, hermano, no es coincidencia de que ahí en el versículo 2, como dice Marcos, como está escrito en el profeta Isaías. Marcos, hermano, estudiando la mente del autor, estando en el texto en la semana, indagando, Marcos, hermano, tiene mucha Biblia en Isaías. Y Marcos utiliza rasgar porque Isaías 64:1 dice así. Escucha esto. Dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Wow. Si los montes se estremecieran ante tu presencia. Ahí, hermano, está hablando Isaías de que Jehová, si rasgara los cielos, que viniera a instalar su reino. Si rasgaras los cielos y descendieras. ¿Qué descendió, hermano, cuando Jesús se bautizó? El Espíritu Santo. Wow. La misma palabra, hermano, con la misma implicación, lo usa de nuevo Marcos en el 15:38, cuando el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y de abajo. Es el mismo texto en griego. ¿Qué nos está enseñando Marcos? ¿Qué es lo que tiene en la mente Marcos al utilizar rasgar? ¿Qué significa cuando el velo se rompe? Una nueva era. Dios está accesible. La expresión, hermano, implica la llegada de una nueva era en la que las cosas serían bastante diferentes de las antiguas. Marcos, hermano, está interpretando en el Antiguo Testamento que se rasgó el cielo y Jehová descendió en Cristo. Amén. ¿O los perdí? Jehová se despojó en Cristo. Se rasgó el cielo. Note, hermano, el descenso del Espíritu. Me encanta cómo Marcos tiene mucho el libro de Isaías. Note ahí, en el versículo 10, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Me encanta esto, hermano, porque la venida del Espíritu sobre Jesús también se entiende a la luz de pasajes del Antiguo Testamento como Isaías. Escucha lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Así, hermano, que en Marcos 1:10 se está cumpliendo en la descripción del descenso del Espíritu Santo como Jesús. ¿Quién es el ungido? Cristo. ¿Quién es el Hijo amado? El Hijo único. Cristo ha descendido.
Marcos le está diciendo a su audiencia que se rasgó los cielos, un nuevo éxodo, un nuevo comienzo, y que Dios descendió, que el Espíritu Santo lo va a confirmar. Él es el ungido para proclamar las nuevas, el Evangelio. No, hermano, así como Juan el Bautista es confirmado por medio del Antiguo Testamento, Cristo es confirmado por el anuncio divino del mismo Jehová desde los cielos. Juan el Bautista como Jesús reciben una afirmación divina. Note ahí cómo dice el texto bíblico, hermano, en el versículo 11. Y vino una voz, ¿de dónde? De los cielos. Hermano, ¿te puedes imaginar esta imagen de los cielos rasgados? ¿Te la puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar el velo del templo rasgado, el lugar santísimo? ¿Cómo dice Hebreos? Ahora ya no hay límite, podemos entrar al lugar santísimo por Jesús. Wow. Marcos, hermano, tiene tanto el Antiguo Testamento, tanto el libro de Isaías impregnado en su mente, que dice que la voz del cielo dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Wow. ¿Te puedes imaginar, hermano, esa escena que ven? Jesús viene con el Juan el Bautista, se rasgan los cielos y de repente viene una voz y viene el Espíritu Santo y lo unge. Salmo 2:7 dice esto: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Marcos, hermano, está aludiendo al Salmo 2:7 y también a Isaías 42:1. Escucha esto: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Wow, hermano, si tú eres un judío que conoces Isaías en el primer siglo y tú lees Marcos, estás haciendo la conexión. Like, wow, hasta un ciego puede ver esto. He aquí mi siervo, mi escogido, mi alma tiene contentamiento. Dice ahí, Marcos dice: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Ahí está Isaías. Hermano, por eso, hermano, Marcos no se equivoca en el versículo 2, como dice, como está escrito en el profeta ¿qué? Isaías. Porque Marcos tiene en su mente Isaías mucho, bastante. Pero hermano, yo te quiero dar aquí 3 observaciones importantes del texto. 3 observaciones importantes del texto. La primera, hermano, que quiero que aprendas, muy importante aquí, es cuando Dios se refiere a Jesús como su amado, está afirmando la realeza de Jesús como su legítimo estatus como heredero del trono de David. Los judíos, David era tremendo para los judíos. El trono de David, el hijo amado, el que caminó recto. Pero Cristo ahora está diciendo el hijo de David. La realeza de Cristo. En segundo lugar, hermano, en el bautismo de Jesús, el Padre dio testimonio, el Hijo recibió testimonio y el Espíritu Santo dio confirmación. Así, en el Jordán, el misterio trino comenzó a ser revelado. Ahí está la Trinidad. Se rasgaron los cielos, una voz salió del Padre. ¿Vienes a qué? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién tienes ahí? Al Hijo. El misterio trino ha sido ¿qué? Revelado. Y para un judío, hermano, eso iba a ser un ¿qué? Un choque. Un choque. Pero ellos ya tenían en la mente que Jehová iba a descender. Que Jehová iba a descender. Por eso los sacerdotes le dijeron:
Cristo, ¿quién eres? Pues tú verás al Hijo del Hombre venir. Blasfemia. No creyeron que Él era el Dios encarnado. Crucifíquenlo. Y Marcos, hermano, en tercer lugar, Marcos quiere que sus lectores vean lo que está sucediendo en un nuevo éxodo. Es un nuevo éxodo, un nuevo comienzo, una nueva era. El reino de Dios está de vuelta y esta vez no fracasará porque está conducido por Jehová visible, encarnado ahora como Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Isaías 62:1? Si descendieras, pues Jehová ha descendido en Jesús de Nazaret. ¿Cómo no lo vieron, hermano? Los judíos. El orgullo, ¿verdad? Estaban cegados. Y aquí, hermano, mucho se ha leído, ¿verdad? Y no voy a adentrar mucho en la paloma. Pastor, el Espíritu Santo es una paloma. Mire, pastor, mi Biblia tiene una palomita. Si vas a una tienda cristiana, Hobby Lobby, vas a ver palomas, ¿verdad? Vas a ver muchas tazas de paloma. Pastor, el Espíritu Santo es una paloma. Mira, hermano, yo me puse a indagar, a investigar. Marcos está ayudándonos a entender, no a nosotros, a su audiencia primero, a la audiencia original. Porque nosotros, hermano, como lectores modernos, tú ves una paloma y ¿qué se te viene a la mente? Se me viene a la mente cuando dicen de palomas, se me viene a la mente cuando hay un funeral y las dejan volar. Eso es lo que se me viene a la mente. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué se te viene a la mente una paloma? ¿Mandé? Hay un ángel me anda cuidando. Paz. Bueno, como lectores modernos, nosotros tenemos esa ¿qué? Interpretación. Aquí la pregunta es, si para un romano del primer siglo, ¿qué pensaban cuando una paloma descendiera? Esa es la pregunta que te debes de preguntar, pastor, exegeta, maestro. Esa es la pregunta. ¿Verdad? Porque Marcos no está escribiendo en el 2025, Willy. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, interpretamos esto? Mira, yo me puse a investigar, hermano. Decimos que Jesús es Dios encarnado en la tierra, amén. Eso no hay ninguna duda. Jesús es divino. 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Amén. Recuerda, hermano, que los romanos adoptaron todo ¿de quién? De los grecos. Por eso es greco-romanos. Todo lo copiaron, hermano, desde Marduk, los dioses. Se fueron copiando todo. Marcos, hermano, está diciendo, había una tendencia en Grecia y en Roma que los dioses descendían. Incluso los grecos, los de Grecia, ellos pensaban que había un Olimpo, Zeus, y tenía hijos en la tierra semidioses, mitad Dios y mitad ¿qué? Humano. ¿Alguien ha visto la película de Inmortales? ¿Alguien ha visto la película Ride of the Titans? Mario, ¿qué pasó, Mario? Si te gustan las películas. Immortals o Wrath of the Titans. Bueno, en Grecia, hermano, se entendía que el Olimpo, donde está Zeus, donde está Zeus, está Tron, ¿qué más? Hay otro dios, Poseidón. ¿Quién más? A ver, ¿nadie lee literatura grecorromana? ¿Nadie lee griego? Sí, hermano, por eso le digo que es tremendo. Bueno, el punto, no te quiero marear mucho. El punto, hermano, es de que en ese tiempo se pensaba
que los dioses descendían a la tierra por medio de animales. Una paloma, una águila, un búho que descendían, era mitad Dios y mitad ¿qué? Humano, que ellos venían a ayudar a la humanidad. Entonces Perseo, ahí en la película de Wrath of the Titans, Perseo es un semidios. Perseo Hércules está peleando y el Olimpo está viendo que están perdiendo, y de repente Poseidón se encarna en una paloma y de repente baja la paloma y ¡fum! Ahí está un semidios. Para Marcos, hermano, para el primer siglo, lo que está diciendo la paloma, escucha esa conexión. Para la audiencia de Marcos, nosotros como romanos en el primer siglo, nos hacen Bellflower, estamos en el primer siglo, vámonos para allá, para que entiendas el texto. Está diciendo, hermano, que Jesús es divino. Que Dios, Jehová, está afirmando a una persona divina que es Dios. Que Jesús es divino caminando en la tierra, es Dios encarnado caminando. Que no es Zeus, que no es Afrodita, que no es Poseidón, es el Dios encarnado aquí en la tierra. ¡Wow! No es la palomita de aquí de Calvary Chapel. Ahí está el Espíritu Santo, pastor. No, hermano. Entonces, Marcos, recuerda, hermano, ¿a quién le escribe Marcos? ¿Quién es su audiencia original? A romanos. ¿Y los romanos qué tienen atrás de eso? Grecorromanos, la cultura ¿qué? Grecorromana. Entonces Marcos está diciendo que cuando desciende la paloma, Marcos le está diciendo, mira, así como los griegos piensan que Dios se encarna y que vienen, así es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado en Cristo, caminando en la tierra. Jehová descendió. La Biblia, hermano, refuta otros dioses y está refutando a los grecorromanos. Jesús es el único Dios encarnado en la tierra. Amén. Así, hermano, que cuando vayan los testigos de Jehová a tu casa, cuéntales esa historia. Que Dios es Dios encarnado en la tierra, Jesús. Eso no saben mis notas, no lo quería decir, pero lo dije. Bueno, es que me apasiona la historia. Entonces, hermano, el punto, hermano, que te quiero dar es que Marcos quiere que sus lectores vean lo que está sucediendo en su nuevo éxodo. El reino de Dios está de vuelta y esta vez no fracasará porque está conducido por Jehová visible, encarnado ahora como Jesús de Nazaret. ¡Wow! Dios encarnado. Así es que para nosotros los lectores del primer siglo, Jesús es divino, es Dios. ¿Y qué pasa, hermano, cuando sale Cristo de las aguas? Nota el versículo 12. Enseguida, Marcos, hermano, no anda ahí con juegos, como que tiene prisa Marcos. Espérame, Marcos, espérame. Marcos tiene prisa, ¿verdad? Como que predica rápido. Dice ahí, versículo 12, enseguida el Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó al, ¿dónde, hermano? Al desierto. Nota, hermano, que aquí Jesús, y eso es el segundo punto, apúntalo, Jesús es tentado y puesto a prueba en el desierto. Cuando te gradúas de la universidad y vas a tu primer trabajo, vámonos, ahí está la prueba. Ay, papi, me gritó mi patrón. Y ahí viene tu hijo todo triste. Está bien, hijo, ya no vayas, yo te mantengo. Y ahí está tu hijo, ok, papi. ¿Verdad? Ahora ya hay padres de cristal así, ¿verdad? Así hay papás hoy en día. Oye, ¿y tu hijo por qué trabaja? Es que me lo maltratan. Mejor aquí que esté bien. Mi bebecito. Ay, así hubiera dicho Jesús, así hubiera dicho Jehová de su hijo. No, hermano, ¿sabes qué hizo Jehová para su hijo? Lo llevó a la prueba, a ser tentado. Vámonos. Ya 4 años de universidad, vámonos al campo de batalla. Y no me venga, soy soldado. Jesús, hermano, ahora es conducido ¿por quién? Por el Espíritu Santo a la preparación final
para su misterio, la tentación. Marcos, hermano, usa un término aquí griego interesante que significa forzar a salir, expulsar al desierto, echar. Marcos, hermano, no quiere decir que el Espíritu Santo actuara contra la voluntad de Jesús, sino que el Espíritu Santo ahora controlaba la misión mesiánica de Jesús, impulsándole hacia adelante en esta tarea urgente. Que dijo Cristo: Señor, si no es necesario, pasa de mí esa copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Como Cristo fue a la cruz, porque el Espíritu Santo lo equipó. ¿Cómo puedes estar 50 años de fiel, de estar casado? ¿Cómo puedes seguir en la iglesia aburrida ahí en Bellflower 15 años como miembro? ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido ser cristiano! ¿Por qué estás ahí como miembro? Porque Dios te equipa. El Espíritu Santo nos equipa. ¿Por qué puedes resistir la agenda de Satanás allá afuera? Porque Dios nos equipa. Dice aquí: tentado, probado por Satanás. ¿Durante qué? 40 días, hermano. Fue tentado. El propósito de Jesús, dice el texto, que fuera llevado al desierto es para ser ¿qué? Tentado. Y a pesar, hermano, de que Dios lo ha designado como el Mesías, como su Hijo amado, como el único, y vino la voz del cielo, Jesús encontrará oposición en su misión. Escucha esto, hermano. Jesús encontrará oposición en su misión. Amados, si Jesús encontró oposición, ¿qué nos espera a tú y a mí? ¿Qué nos espera? Lo mismo. Ay, pastor, yo quiero ser cristiano light. Yo no me quiero meter en detalles de la agenda LGTB. Por eso muchos están ¿qué? Traficando el evangelio. ¿Sí? Porque como no quieren resistir, mejor ¿qué? Soy un camaleón. Deja y me ¿qué? Y me blend. No sé cómo se dice eso en español. Me camuflajeo. Pero nota, hermano, que aquí dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Nota esto, hermano. Y estaba entre ¿qué? Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. ¿Leíste Marcos, hermano, con cuidado o no? Marcos es el único que, muy interesante, igualmente de Marcos, hermano, Marcos es el único de los evangelios que hace la descortante referencia de Jesús entre las fieras. ¿Qué significa esto, pastor? Esa referencia, hermano, para el judío del primer siglo y para los que estamos estudiando el Levítico, la entienden como la malvada morada de Satanás y el desolado dominio de los animales salvajes. Hermano, ¿qué se te viene a la mente cuando decimos desierto en el 2025? Algunos ya están diciendo Las Vegas. A ver, cuando dices vamos al desierto, Manuel ya está pensando en ir a jugar golf a Palm Springs. ¿Qué más? Desierto. ¿Ah? El chivo expiatorio, ok. Levítico, porque ya estudió Levítico, Brindia. ¿Qué más? Los escucho. Muerte. Ok. Bueno, hermano, para un lector moderno, para nosotros, desierto, pues hay algo árido ahí. Dubái. ¿A poco no? Dubái, el desierto. Pero, hermano, para el israelita, en el Antiguo Testamento, la bendición estaba asociada con la tierra habitada y cultivada, y el desierto es un lugar de maldición. Es el reino de Satanás. El chivo expiatorio, un chivo para Jehová y un chivo para ¿quién? Azazel. Ya ver, hermanos, les digo que vayan a la escuela dominical, porque si no entiendes el Pentateuco, viene el Nuevo Testamento y estás ¿qué? Desierto, Dubái. No, hermano.
Un chivo para Azazel y un chivo para ¿quién? Para Jehová. Y el chivo para Azazel que se vaya ¿a dónde? Fuera, ¿de dónde? Del campamento, lejos. Cristo, hermano, estuvo con el Satanás y sus demonios ahí tentado. Y se nos da más información que hubo 3 tentaciones y la última fue la más jugosa. ¿Cuál fue esa? Los reinos. Satanás le ofreció los reinos a Cristo. Cristo, ¿quieres los reinos? Me los dio tu papá, Jehová, en Babel. Yo tengo los reinos. ¿Quieres Babilonia? ¿Quieres Medo-Persia? ¿Quieres Estados Unidos? ¿Quieres Rusia? Te los doy. ¿Y qué dijo Cristo? Aléjate de mí, no los quiero, porque Satanás no sabía que iba a ir a la cruz. Pero esa oferta la desechó Cristo. Pero cuando Él regrese, ¿por quién va a venir? Por las naciones. Amén. Por las naciones, hermano. Cristo va a reinar en la tierra, en el milenio. Cristo va a reinar, va a ser el gobernante. Y Satanás se los ofreció antes de ¿qué? De la cruz. Y sabe, hermano, que hay muchos cristianos que aceptan las ofertas de Satanás y no esperan a que lleguen a la nación celestial. Cambias tu bendición por cualquier porquería que te ofrece Satanás. Te vas en pos de Satanás y no resistes. ¿Sabes por qué no resististe? Porque no eras genuino, no estabas equipado, te fuiste. Nota, hermano, lo que dice Isaías 13, 9, 22. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí morada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Hermano, Marcos tiene Isaías 13 aquí en su mente. Nota esto, sino que dormirán allí las fieras del desierto. ¿Cuáles fieras, pastor? ¿El lobo que anda ahí? No. Y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Cabras, hermano, es en hebreo seyim, que significa demonios. Demonios salvajes, lo vimos cuando estudiamos Levítico. En sus palacios aullarán hienas y chacales de sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Hermano, Isaías no está diciendo este es el zoológico del desierto. No. Isaías está diciendo que ahí está el diablo y sus secuaces, los demonios. Y aquí en Marcos, hermano, dice que Jesús estaba en las fieras, entre las fieras. Es el único evangelista que hace esa referencia. Porque conoce que Isaías estaba con los demonios. Lo empujaron. Dicho lo anterior, hermano, Marcos está retratando a Jesús en un ambiente hostil. ¿Y qué? Y malvado. Ay, pastor, yo no aguanto el mundo, por eso me voy al mundo. Ahí. No, hermano, Cristo resistió un ambiente hostil, un ambiente malvado, y nosotros igual mismo en el 2025 estamos en un ambiente hostil, en un ambiente anticristiano. Resistamos. Amén. Porque Cristo resistió. No, pastor, no puedo resistir. Sí puedes. Aquí está el texto. Sí puedes resistir. El reino de las bestias salvajes. Y esto, hermano, intensifica la doble referencia de su estancia en el desierto. Nota ahí en el versículo 12 y 13. Y estuvo en el desierto. Y estuvo ahí entre el desierto 2 veces. Es enfático que Jesús estuvo en el desierto. No es Dubái, no es Las Vegas. Estuvo en el dominio de Satanás. Mark Strauss dice lo siguiente: los conflictos iniciales con Satanás y los demonios establecen el marco para todo lo que sigue. Jesús no está aquí para conquistar legiones romanas, sino para enfrentarse a los poderes del mal, el pecado y la muerte. ¿Por qué dice el demonio ahí en Marcos 1, Jesús, el Hijo de Dios, qué tienes contra nosotros?
Porque ya lo conocían, ya habían estado en el desierto. Ahí en Marcos 1, el espíritu inmundo, ya lo conocían a Cristo. ¿Quién era? Cristo, hermano, no viene a conquistar legiones romanas, sino poderes del mal, el pecado y la muerte. En conclusión, hermanos, acabo. El bautismo y la prueba de Jesús lo han preparado para la colosal oposición espiritual que enfrentará a lo largo de toda su obra pública. Y lo estudiaremos, que está a punto de comenzar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo es estudiar la Biblia, ver los tesoros y ver el contexto y entender más sobre la misión de Cristo! Y Satanás es derrotado. Y aún así, hermano, lo vamos a estudiar más cuando Jesús enseña en Capernaum y viene un espíritu, ¿qué? Inmundo. El demonio ya lo conocía. ¿Sabes por qué? Pues porque ya había estado en el desierto. Pastor, ¿y de dónde viene ese espíritu? Pues venía ahí ya estaba antes. Aplicación. Pastor, ¿y cuál es la aplicación para nosotros en el 2025 hoy? Bueno, en primer lugar, hermano, el papel de capacitación y guía del Espíritu Santo. Amada iglesia, el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús proporciona un modelo importante para nosotros como creyentes. Si Jesús, hermano, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo amado, Él no hizo nada sin el poder del Espíritu Santo. Cristo fue primero que, hermano, equipado. Nosotros, ¿cómo podríamos funcionar nosotros con éxito sin la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo quieres tener éxito en tu matrimonio, en tu vida cristiana? ¿Cómo quieres tener éxito? Es por medio del Espíritu Santo. Nosotros como bautistas se nos ha acusado por otros movimientos carismáticos que no le damos reverencia al Espíritu Santo, que no creemos en el Espíritu Santo. No, sí, el Espíritu Santo nos llena, nos sella, nos capacita para seguir, ¿qué? Perseverando. El mismo Espíritu que llenó y capacitó a Jesús, hermano, en su bautismo fue derramado por el Mesías, exaltado sobre los primeros discípulos en el día de Pentecostés, hermano. Ese mismo Espíritu, hermano, bautiza y capacita a los creyentes en el día de hoy. ¿Por qué podemos resistir, hermano? Porque nos capacita el Espíritu, ¿qué? Santo. Nos sella, nos da una nueva mente, nos capacita como hijos. Primera de Corintios 12:13 dice Pablo: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, centroamericanos, sudamericanos, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. ¡Wow! Sí, hermano, ese mismo espíritu que capacitó a Cristo a salir victorioso de Satanás, ese mismo espíritu, hermano, nos capacita para seguir, ¿qué? Perseverando, amándonos, evangelizando, sometiéndonos a la palabra, sometiéndonos la vida a Dios. Ese mismo espíritu, hermanos. Amén. Qué tremendo, hermano. Hoy quiero que tú salgas con fuego, que dices: wow, soy victorioso, soy vencedor. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo venció la muerte. Y ese mismo bautismo nosotros lo tenemos, hermano. Hay poder. Y no es que salgas aquí como Superman, ¿verdad? Sino que podamos resistir. ¿Por qué la iglesia se sigue congregando en el 2025? Porque las puertas del Hades no prevalecerán. Dios tiene a su pueblo aquí en el 2025. El poder lo conserva. En segundo lugar, hermano, los cristianos pueden tener éxito solo si permanecen ¿en qué? En Cristo. Escucha eso, hermano. Los cristianos pueden tener éxito solo si permanecen en Cristo, mediante la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahí Juan 15 vemos la ilustración de la vid
de la vid, de la viña del Señor. Dice Cristo, si tú perteneces a mí, darás fruto, pero si no, serás ¿qué? Cortado. Ese es un lenguaje de Levítico, hermano. ¿Qué pasaba cuando no seguías las leyes de Dios? Cuando no seguías las ordenanzas, ¿serías qué? Alumnos, cortado del pueblo. Los cristianos pueden tener éxito solo si permanecen en Cristo. Aquellos que no pertenecen, que no permanecen en Cristo, van directo al infierno. Y no lo digo yo, hermano, lo dice Cristo, será cortado. Y ese es un lenguaje de Levítico. Así, hermanos, que aquellos que llevan fruto, pastor, ¿cómo sé que yo voy al cielo? ¿Tienes frutos en tu vida? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo. ¿No tienes dama? Pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu pastor, pregúntale a tu hermano, ¿ves frutos en mí? ¿Ves frutos de arrepentimiento? Porque si no ves frutos, hermano, no estás en Cristo, no estás equipado. Ven a Cristo, pecador, ven, arrepiéntete. Dice Pablo a los Corintios, reconcílense con Dios. Hoy es el día de salvación. En tercer lugar, hermano, ya para acabar, ya se me están durmiendo. Satanás nos lanza sus dardos de fuego al corazón y a la mente. ¿Cuántos son atacados por Satanás? Mira, hermano, Satanás no va a atacar a los incrédulos. Satanás no va a atacar a los cristianos carnales. Ya los tiene en pos de Satanás. Vénganse. Especialmente al carnal, al cristiano carnal, al según. Le encanta, se los lleva. ¿Sí? Satanás, hermano, bombardea de manera continua a los hijos de Dios. A los hijos de Dios con tentaciones a la inmoralidad, al odio, a la envidia, al enojo, a la codicia, al orgullo, a la duda, el temor, la desesperanza, la desconfianza y todos los demás pecados que las damas están estudiando, pecados respetables. Dardos. Y Satanás está haciendo su trabajo con los incrédulos. Ya están matando a gente pública porque te odio. Si supieron o no que mataron a este muchacho, ¡pam! ¿Por qué? Por odio. Simplemente por odio. Al rato va a venir un loco aquí y va a matar al pastor. Por odio. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque Satanás está haciendo ¿qué? Su trabajo. Pero esto, hermano, no debe de pasar en la iglesia local. Nos debemos de despojar ¿qué? Odio, envidia, enojo, orgullo, todo afuera. Dice Efesios 6:17, pónganse el ¿qué? El escudo de la fe, la coraza, todo, hermano, porque Satanás nos está enviando ¿qué? Dardos a los hijos de Dios, hermano. Así, hermano, que la tentación, pueden venir tentaciones a la inmoralidad, pueden venir tentaciones, pero ¿qué? Debemos de ¿qué? De resistir. Y sí podemos, hermano, amén. Sí podemos, estamos equipados por la guía. Cristo pudo, nosotros podemos porque estamos en Él, permanecemos en Él. Así, mi amada iglesia, seamos cristianos activos, no pasivos. Seamos cristianos despiertos, no dormidos. Desechemos esos dardos de Satanás, de todo. Amén. Y oremos por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia y paz en esa nación, porque el enemigo, hermano, está destruyendo. Y que Dios nos guarde de eso. Así, hermano, que estudiamos el bautismo y la tentación de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Si alguien no ha aceptado a Cristo, si alguien quiere pasar al frente, estamos disponibles. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por